Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia. Nos reunimos para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al miércoles 8 de julio del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal. Edwin, muy buenos días, bienvenido, el Señor lo bendiga. Bienvenidos todos los demás hermanitos que están en la sala. Bienvenidos todos los que nos permiten entrar en sus hogares, en sus casas y en sus corazones. Dios les bendiga, de verdad, muchísimas gracias. La invitación a que nos regalen un cariñito compartiendo el video, suscribiéndose a los canales de YouTube, dándole like, haciendo un comentario positivo. Y al final de la emisión siempre colocamos un número de NEC. Si usted nos puede ayudar, bendito y alabado sea Dios, económicamente nos puede respaldar a través de ese NEC que colocamos al final de la emisión. Edwin, muy buenos días, mi hermano, el Señor lo bendiga. Lo invito para que comencemos con oración. Señor, buenos días, hermanitos. Claro que sí, vamos a iniciar este día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te queremos decir buenos días. Queremos colocar este momentico, este ratico en tus manos y te agradecemos, Señor, por tomarnos a nosotros como instrumentos, como herramientas, para que se pueda llevar tu obra y que pueda llegar este mensajito a muchas personitas, tanto en vivo como a través de las redes sociales en diferido. Padre Santo, te queremos dar las gracias, Señor, por cada uno de nosotros, por cada una de las personitas que nos están viendo a través de las redes sociales, para que les bendiga, les guarde, les proteja, Señor. Gracias por este momentico. Gracias porque sabemos que tu obra se va a hacer y sabemos que va a llegar esto a muchas personitas. Gracias, Señor. La gloria y la honra todas para ti. Amén. Iniciamos con las lecturas. Del libro de Génesis. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón. Y éste decía a los egipcios: id a José y haced lo que él os diga. El hambre se extendió a toda la tierra y José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios, mientras arreciaba el hambre en Egipto. De todos los países venían a Egipto a comprarle a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los hijos de Jacob fueron a Egipto a comprar grano junto con otros grupos, pues había hambre en la tierra de Canaán. José mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo. Vinieron pues los hermanos de José y se postraron ante él, el rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero él no se dio a conocer, sino que les habló duramente y los hizo detener durante 3 días. Al tercer día, José les dijo: yo temo a Dios, por eso haréis lo siguiente y salvaréis la vida. Si sois honrados, uno de vosotros quedará bajo custodia en la casa donde estáis detenido y los demás irán a llevar el grano a sus familias hambrientas. Después me traeréis a vuestro hermano menor. Así probaréis que habéis dicho la verdad y no moriréis. Ellos aceptaron y se decían: estamos pagando el delito contra nuestro hermano cuando le veíamos suplicarnos angustiado y no le hicimos caso. Por eso nos sucede esta desgracia. Intervino Rubén: no os lo decía yo, no pequéis contra el muchacho, y vosotros no me hicisteis caso.
Ahora nos piden cuentas de su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues había usado intérprete. Él se retiró y lloró. Es palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, vamos a tomarnos unos segunditos para discernir esta palabra y ver qué nos dejó las lecturas de hoy, 9 de julio. Bueno, mis hermanitos, ¿quién quiere comenzar? No, manitos levantadas. Yo, Vale, Edwin, perfecto. muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Bueno, aquí la palabra hoy en el Evangelio pues me muestra que en realidad seguimos como, esta palabra viene hoy como la misión que el Señor tiene propuesta no solamente para sus 12 apóstoles, sino para cada uno de nosotros que fuimos elegidos y sobre todo llamados a la evangelización, a llevar su palabra. Y lo más interesante y lo más hermoso que veo aquí es cómo les da el poder, cómo nos da el poder y la autoridad y para acciones concretas, porque de una vez nos está diciendo
vayan y expulsen, dice, sanen los enfermos, resuciten los muertos, purifiquen, expulsen demonios, y todo esto que el Señor nos dice, nos lo ha dado gratuitamente, y así nosotros debemos darlo a los demás. Pero lo importante también aquí, pues no es solamente el llamado y solamente la disposición que yo tenga, sino también cómo en realidad yo recibo esa autoridad y de verdad la ejerzo. O sea, no es solamente decir sí, pero ¿dónde está de verdad que el poder del Señor que nos ha dado, que no se ve en mí, por ejemplo? Esa función que supuestamente yo llamo y digo que bueno, que me ha enviado, que me ha llamado, pero vemos como en cada uno de los apóstoles sin estar preparados, sin estar, Él los capacita, y así ha hecho con cada uno de nosotros. Aquí yo creo que lo importante es que nosotros tengamos esa disposición para hacer esa misión, para llevarla a cabo. Aquí creo que le habla a los apóstoles solamente primero. El Señor vino fue para su pueblo, o sea, eso lo tenemos claro nosotros. Él vino para rescatar a su pueblo, para que el pueblo judío, el pueblo de Israel lo reconociera, pero como no lo reconocieron, vino a nosotros, y gracias a eso nosotros podemos tener también ese Jesús, y podemos nosotros también ser sus apóstoles. Eso es lo que me llama la atención el día de hoy. Dios les bendiga, un gran abrazo. Muchas gracias. Amparito. Muy buenos días para todos, Dios me los bendiga. Pues definitivamente el alimento que nosotros no habíamos probado antes, el Señor nos lo permite digerirlo en estos tiempos, en estos días. Y es maravilloso, porque en el Génesis nos habla sobre José. Yo creo que todos conocemos la historia de José, el cómo llega ahí a donde el faraón llega preso. Y pues podemos ver que lo que los hermanos hicieron, de pronto eso es lo que vivimos en nuestra vida. Hemos vivido momentos difíciles, como los vivió José, pero eso le sirvió para grandes cosas, porque él, al interpretar los sueños al faraón, pues él interpreta que son 7 años de abundancia, 7 de hambruna. El faraón se impresiona y lo nombra gobernador. Hasta le cambia el nombre porque le coloca Safenat, hombre que se le revelan las cosas ocultas. Qué maravilloso todo lo que el Señor ya tiene preparado. Dice que lo que Él ya tiene, lo tiene. Y así definitivamente todo, no se puede uno saltar ni una coma. Entonces, todo esto no me permite ver cuántas cosas nosotros pasamos en la historia, en la vida. Y mire el Señor tantas cosas bonitas que ha hecho con cada uno de nosotros. Y en el capítulo 42 del Génesis nos relata el encuentro con sus hermanos. 20 años sin ellos verse. 20 años que yo creo que tanto José como ellos guardaban eso en su corazón. Y como se estaba cumpliendo lo que él había relatado en sus sueños, pues ellos van a que José les venda alimento, porque hay hambruna. Pero qué maravilloso el corazón de José. Es el corazón que quiere y anhela a Dios que nosotros tengamos. Que no importa si tu hermano, tu padre, tu madre, en el pasado, el hoy, te ha hecho no sé cuántas cosas. Pero así como José tuvo esa capacidad, sí, claro, él no se delató inmediatamente, él se hizo que él no sabía nada, y pues fue fuerte con ellos, y hizo que ellos reconocieran y recordaran. Y uno de los hermanos, no me acuerdo cómo se llama, Rubén, bueno, no me acuerdo, dice, ¿sí ve?
Eso nos está sucediendo por lo que le hicimos a nuestro hermano. Entonces, y lo dice el Salmo, el perdón de los pecados, cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros buscamos esa reconciliación, entonces sentimos ese alivio, se experimenta ese alivio, esa confianza en el Señor. Y pues realmente yo decía que cuando Jesús llama a los 12 a misionar, porque es el inicio, es su misión, es hoy que nos invita a nosotros a iniciar nuestra misión. A la que nos llama Jesús es a vivir ese día a día en gracia, en el poder, con el poder del Espíritu Santo, para que nosotros con autoridad, esa autoridad que le dio a los apóstoles y que hoy el Señor nos la está dando a nosotros, podamos con autoridad llevar ese mensaje de su palabra, del reino, decir que el reino de Dios está cerca, que ha llegado. Y también que pues podamos expulsar espíritus inmundos, curar toda clase de enfermedades, todo esto con la honra y la gloria del Señor. Y de verdad que yo sé que algo se rompió entre los hermanos, algo se rompió entre nosotros cuando alguien nos hizo algo. Algo se rompió en nuestra vida, pero qué maravilloso que es Dios, es Él el que viene a sanar nuestra vida, el que viene a recuperar eso. Pero si nosotros somos negligentes, si nosotros somos hostiles, si nosotros no queremos aceptar la voluntad del Señor y no queremos, cuando le decimos, no, yo no voy a la misión, no, yo no voy al grupo, no, yo no voy, está siendo hostil, está diciendo, negando al Señor, está diciendo, no, pues, yo lo puedo hacer sola, ¿para qué necesito de Dios? ¿A qué voy si yo puedo orar aquí? Entonces, esa invitación del Señor de verdad, uy, sí es maravillosa, de que Él hoy está sanando todas aquellas heridas que se rompieron, todo aquello que en el camino venía sangrando, el Señor viene sanándolo hoy. Viene dándonos una oportunidad más, viene dándonos ese amor, esa fortaleza, esa gracia para nosotros poder hacer el propósito a que Él nos trajo. Muchas gracias, Edwin. Dios te bendiga a todos. Amparito, muchas gracias. Tiene la manito levantada comunidad, creo que es Nancy. Nancy, ¿no? Entonces, Claudia. Claudio. Muy buenos días para todos. Bueno, en la primera lectura José nos muestra la humildad y la misericordia de él con sus hermanos, sabiendo el daño que le habían hecho a él y a su padre, y les da una lección, pero su corazón sufría al verlos angustiados y al saber que su padre iba a sufrir mucho al no llegar su otro hijo, porque pues José lo había retenido. Pero, pero ahí uno también se da cuenta que también José lloraba de alegría por volver a ver sus hermanos, por volver a ver su familia. Entonces, es un gesto de humildad, de perdonar sin importar las circunstancias ni lo que hayan hecho a cada uno de nosotros. Porque hay hermanos que pasan años y por cualquier cosa nunca vuelven a hablarse ni viven como enemigos. Sus hermanos con hermanos, sus papás con sus papás, sus hijos con los padres, y dicen que nunca falta, o sea, no falta nadie más para matarse o para vivir de envidias, sino que con la misma familia basta, y es la triste realidad. Y lo tengo, verdad, realmente comprobado. Eh, pues, pues por la gracia de Dios, la verdad, en mi familia, pues siempre han habido discordias, disgustos, pero nunca así como para uno estar de enemigos. Pero uno sí ve familias que viven siempre en discordia, si uno escucha, yo con él, yo nunca me vuelvo a hablar porque me hizo tal cosa y para mí él va a ser mi enemigo por siempre. Entonces, em, dicen, yo con él nunca más, para mí, mejor dicho, ya no es mi familia.
Entonces aquí la invitación que nos hace es que por medio de esta lectura tenemos que aprender y entender que somos hermanos, que somos familia y que hay que dejar las cizañas, los rencores, porque eso lleva a una vida sin sentido. Y pensar que hacemos tristes, hacer sufrir a nuestros padres y sobre todo a Dios, porque realmente lo ofendemos es a Él. Y qué bonito que bajemos la cabeza, cualquier circunstancia, cualquier problema que tengamos con la familia, que agrademos a Dios y más al Padre al ver sus hijos reconciliados, pues es una felicidad para uno de papá. Entonces saber que la familia es la familia y son nuestros hermanos, son nuestros padres. Y en el Evangelio, así como nuestro Señor dio autoridad a los 12 discípulos para expulsar demonios, pues curar enfermos en su nombre, así también nos escogió a nosotros para evangelizar, para sanar, para liberar en su nombre. Que solo hay que creerle y escuchar cuando nos hace el llamado o la invitación a seguirle, que aprender de él. Que cuando nos invitan al grupo de oración, a la vigilia, lo vemos como algo pasajero, como algo que da pereza. Pero cuando realmente nuestro Señor, cuando es realmente nuestro Señor el que nos hace el llamado a la puerta. Y cuando dejamos que el Señor o el Espíritu Santo entre en nuestra vida, es más fácil para nosotros llevar las circunstancias, los problemas que se nos presenten. Entonces, pues ese es mi compartir. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Gladys Campo. Buenos días. Buenos días. Ay, aquí estoy, alcancé. Dije, voy a ver si alcanzo a hacer mi compartir porque estaba por allá haciendo una vuelta. Pues dándole gracias a Dios porque hoy el mensaje que Dios nos da es, como siempre, muy precioso porque nos da a conocer el cómo debemos actuar frente a las distintas situaciones que cotidianamente tenemos en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros grupos de oración, en nuestras parroquias, en todas las situaciones vemos a veces ese distanciamiento, a veces esa pereza, a veces esa angustia, a veces ese no me cae bien, no quiero, o también a veces el esperar que el que nos cae bien, pues ese lo tratamos bien, y el que no, pues lo dejamos a un ladito, como que no podemos reconciliarnos con el hermano, como que nos falta ver con ojos de amor a todas las personas que están en nuestro entorno, llámese donde se llame. Y siempre Dios nos mueve y nos motiva a eso. A mí eso me dice Dios siempre, que nosotros debemos hacer como hizo José. Mire todo lo que le tocó vivir, todo lo que estuvo preso, esa angustia, esos dolores, esas tristezas, y todo eso él se lo dejó a Dios. Dios lo proveyó de ese discernimiento, de esa inteligencia, de ese poder discernir, de aclarar situaciones, sueños, cosas, y todo eso lo conllevó a ser un gran personaje en la historia. Y aparte de eso lo enseñó a ser muy noble y a poder perdonar y amar a todos sus hermanos y a su entorno como tal, a todas las personas que le hicieron daño. Eso es lo que a mí me motiva hoy a decir, Dios mío, a veces uno se pone con bobadas y con cosas porque me miraron, porque no me dijeron, porque me tocaron, porque me pisaron, por unas cosas tan bobitas, y uno a veces se estresa y se enferma por esas situaciones. Entonces hoy Dios me pone a mí, como siempre, a reflexionar y a decir, Dios mío, gracias por estas enseñanzas, porque cada vez
voy aprendiendo, voy enseñando más mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, a ir discerniendo y a ir aprendiendo y así me duela, a ir perdonando y a ir siendo mejor y mejor ser humano conmigo misma, con Dios primeramente, conmigo misma y con mi entorno. Amén. Bien. ¿Alguien más quiere participar? No veo más manitos levantadas. Yo, Edwin, buenos días. Voy Ahorita. a dar mi compartir chiquitico a través de lo que han hablado mis hermanas. Yo siento que la invitación hoy es a la reconciliación. No hay corazón más noble que aquel que se pone en los zapatos del otro, sobre todo en las metidas de pata que duele tanto. Al que hiere se le olvida, pero al herido no. Entonces, cuando uno deja que esa espinita chuse y hágale, pues el que está sufriendo y perdiendo es uno porque el otro no se dio ni por enterado. A veces son cosas gravísimas y ataques frontales, pero a veces son traiciones chiquitas por la espalda. Y el agredido, si se da cuenta lo que les digo, le duele, le chuza, pero el otro de pronto soltó la crítica, soltó, en lugar de decírselo a la persona en su cara para corregir o para lo que sea, se puso a pelarle el cuero, como decimos en el argot popular, y ahí se armó la herida, y ahí la herida se vuelve llaga. Entonces, como te digo, como yo siento que nos está invitando hoy, es a la reconciliación. Muchísimas gracias, Eli. Qué bonito, Dorita. Muy bonito. ¿Alguien más? Sí, hola, muy buenos días. Qué pena que me estaba molestando el internet. ¿Ahora sí me escuchan? La internet. Sí, Dale, dale. señor. Bueno, yo me remito inicialmente a la primera lectura, donde vemos aquí un relato, pues, que no está completo, pero contextualizando. Ahí veo la importancia de contextualizarnos en la palabra de Dios y no quedarnos solo con lo que dice aquí, sino ir a la escritura y leer todo el contexto, todos los versículos que tal vez por la intención del mensaje que nos quieren transmitir no están dentro del mismo primera lectura y contextualizarnos. Entonces no quiero profundizar sobre este relato que ya pues, muchos lo sabemos, otros no, pero los invito, vuelvo y digo, a contextualizar. Quiero enfocarme en los planes de Dios, en la elección de Dios. En eso quiero enfocarme. Dice una frase que Dios escribe recto en líneas torcidas y sí que escribe recto. Y mire cómo los planes de Él se dan en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, pero perfectamente no deja de cumplirse. De la palabra de Dios, de los planes, de las promesas de Dios, no cambia ni un punto ni una coma, no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar. Así nos desviamos del camino, el Señor vuelve y nos endereza. Y de ahí me voy a específicamente un verso del Salmo, el segundo, que dice: el Señor deshace los planes de las naciones, ampliando mucho la palabra naciones, deshace los planes de los corazones, los planes de esas que se creen que en este momento tienen el sartén por el mango, especialmente los que tienen el poder y los que tienen decisión sobre los pueblos, creen que ellos tienen la razón y que nada está por encima de ellos. Pues no. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos.
pero el plan del Señor subsiste por siempre y los proyectos de su corazón de edad en edad, de edad en edad. Aferrémonos a esa palabra y tengamos esa plena seguridad, ese convencimiento de que el Señor en el tiempo indicado, en el momento indicado y con las circunstancias sabias y el amor, la misericordia de Él, que son infinitos e impredecibles, Él toma el control de todos, de cada situación personal, familiar, social, de todo un país, de todo mundo. El Señor es el que tiene siempre la última palabra y aferrémonos a eso en nuestros corazones con fe y esperanza. Y entendamos que Él, que todo lo puede, que es sabio y misericordioso, que puede hacerlo incluso solo, no lo hace solo porque cuenta con nosotros. Él quiere contar con nosotros, con cada uno de esos 12 que están escritos en el Evangelio y hoy con nosotros, porque aparte de esos que están escritos en el Evangelio, hay muchos que Él eligió y envía y nos sigue enviando. Muchos. Nosotros podemos, si alguien escribiera un libro sobre los que sirven y siguieron sirviendo al Señor, bueno, está en los Hechos de los Apóstoles, que hay muchos más. Estamos hoy en día nosotros, hoy como comunidad Fuentes de Misericordia, nosotros pertenecemos a una comunidad misionera. Hagámosle honor a ese nombre y que nuestro nombre esté escrito también, no para fachosear, sino para tener esa alegría de ser parte de esos instrumentos de salvación para otros, de llevar al mundo entero el Evangelio, esa alegría, llevar la alegría de Jesús al mundo entero, a cada corazón que lo necesite y recordar que ser cristiano es llevar siempre ese mensaje de Jesús, es imitarlo, es ser como Él. Y la primera que después de Él fue como Él, fue Mamita María. Y hoy que en Colombia recordamos a la Virgen de Chiquinquirá, nos seguimos uniendo a ella para ser como Él y recordar que así como, por ejemplo, el faraón le dijo a todos que hagan lo que José le diga, Mamita María nos recuerda que hagamos lo que el Señor nos diga. Gracias. María Nancy, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que nos quiera compartir algo más? ¿No? Bueno. En la primera lectura, pues nos hablan del gran hambre que sufrió Egipto, el pueblo, todos nos comentan que José era como la mano derecha de- del faraón en ese entonces en Egipto. María Nancy lo decía muy bien y hay que intentar de contextualizar esta lectura de la historia de José. Porque aquí hay que entender una cosa, ¿quién era José? Y lo primero que debemos mirar es que José era un hombre, era un joven, un muchacho que le creía al Señor, que tenía fe en el Señor, que era obediente también a su padre terrenal, era obediente a sus hermanos, era el menor de los hermanos. Bueno, uno de los menores, creo que Rubén era menor. Pero era una persona obediente, era una persona que creía en el Señor, que le creía de corazón y oraba y bueno, también tenía sus pros y sus contras, yo me imagino, pero era una persona que estaba siempre confiando en el Señor a pesar de cualquier circunstancia. Aquí entra la pregunta, ¿será que nosotros podemos llegar a ser como José?
creerle al Señor a pesar de que las cosas no nos salen como nosotros queremos, o a veces las cosas no salen como tan bien. Y nos comportamos como el Señor, como José con el Señor, le seguimos siendo fiel. José fue vendido por sus hermanos. Primero fue enviado a un calabozo, a un pozo, lo detenían allá un buen rato, y luego lo vendieron como esclavo. Y a pesar de eso, él se mantuvo firme en la fe con el Señor. ¿Cuántos de nosotros llegamos a pasar necesidades, a pasar cosas malas, a pasar, no sé, pueden ser desamores, pueden ser crisis económicas, puede ser una enfermedad, y nos mantenemos firmes en el Señor? Creo que Norman ya nos ha dicho muchas veces eso. Hay gente que llega al grupo de oración con ese de querer encontrar a Dios, de querer buscar al Señor, pero apenas tenemos lo que queremos, nos vamos. Se nos olvida que Dios tiene un plan para nosotros y que a veces nosotros somos esa misma piedra de tropiezo en ese plan, por no permanecer firmes en el Señor. Si en este momento estás pasando por un momento duro, por un momento difícil, pues yo creo que este es un mensaje muy bonito. Es un ejemplo muy bonito donde lo invitamos y la invitamos a ser como José, permanecer ahí. Dios ya te tiene un plan, Dios ya tiene algo contigo. ¿Hay que pasar por eso? Seguramente sí. ¿Hay que pasar por cosas duras? Seguramente sí. Pero ya está el plan de Dios. Creo que muchas veces Dios nos ha tenido cosas preparadas para nosotros y nosotros hemos llegado a desfallecer. Decir, no, yo como que a eso no voy. Y nos ha pasado también, como experiencia, a muchos, de pronto me corrigen, que hay días en los que uno dice, yo no quiero ir al grupo de oración, yo no quiero ir a la vigilia, o yo no quiero ir a misionar. Y al final uno como que por allá, en el fondo dice, bueno, voy a ir, me voy a asomar, bueno, está bien, no sé, algo lo llega y llega uno al grupo de oración, o llega a misionar. Y qué aprendizaje y qué cosa tan rica le tenía preparada el Señor a uno. Y cómo va creciendo uno a través de eso. Pero a veces nos dejamos ganar esa pereza y por eso es que estamos rompiendo con esas. Necesitamos ser más obedientes en la crisis y más obedientes cuando ya superamos la crisis y no olvidarnos de eso. Porque todo ese proceso es el que necesita el Señor para llevar su obra y que nosotros podamos llegar a ser ese gran instrumento. Y no herramientas por un momentico y ya, sino poder llegar a ser ese gran instrumento. El perseverar en el grupo, el perseverar en tu oración, en perseverar en tu parroquia, en perseverar en tantas cosas que Dios te está pidiendo, pues es lo que a nosotros nos lleva más adelante al saber el por qué o el para qué Dios nos hace pasar por esto. Entonces, la invitación es a que miremos bien cómo era José y por qué nosotros, y mejor dicho, y que nosotros podamos llegar a hacer ese mismo ejemplo, ¿cierto? De José. ¿Por qué? Porque pues hubo una gran misericordia, porque supo saber qué era lo que Dios quería hacer con él en su momento. Vea, yo a veces creo que el plan de Dios no era que José fuera el gran gobernador de Egipto y manejara y administrara, ¿no? Yo creo que lo que nos enseña acá es que José, a pesar de todo lo que le pasó, tuvo misericordia de sus hermanos y que sus hermanos tuvieron también ese momento de arrepentirse, ¿sí? De pronto uno piensa que, wow,
yo soporto esto porque me van a dar grandes cosas. No, 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 no. De pronto es porque necesita que tu corazón se limpie y pueda llenar de esa misericordia. Esa misericordia que tuvo José, que frustra porque a veces los demás no entienden ese pedazo de uno de pronto bajarse, sí, pero que Dios necesita ese plan contigo, lo va a necesitar. Misericordia. En el Salmo encontramos eso, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Misericordia porque muchas veces la embarramos, ¿no? Hay una frase que todavía hemos tratado un reto que nos pone Norman a veces, y que nos ha tratado de mostrar y que quiero responder, no quiero dejárselos a ustedes para que lo respondan, y es, ¿qué diferencia hay entre tener remordimiento a tener arrepentimiento? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre eso? Porque cuando pedimos esa misericordia al Señor, es porque tenemos ese remordimiento de que hicimos las cosas y que nos duele y todavía la tenemos ahí, todavía o estamos realmente arrepentidos y no vamos a seguir haciendo esas cosas que tanto hace daño al plan de Dios. Ahí les dejo esa inquietud como para que lo analicen. Y en el Evangelio es muy, muy bonito, ¿no? En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles, pues ahí nombran a los apóstoles, y qué bonito que más adelante pudiera decir, no solamente a Simón, no solamente a Andrés, a Santiago, a Zebedeo, a Juan, a Felipe, sino que también pueda decir a Andrés, a Pedro, a Norman, a Amparo, a María C., a Ana Lucía, a Denis, a Karen, a Edwin. Ojalá pudiéramos tener ese nombre ahí, ¿no? Para uno poder decir, wow. Porque a veces no le creemos al Señor, ¿no? No creemos que somos llamados para eso, para expulsar espíritus inmundos, para curar enfermedades. Hace poquito Norma nos decía que el tener fe es cuando tú empieces a ver esas horas, el poder saber que tú estás llamado y tienes la gracia de poder curar enfermedades, de poder orar por una persona y decirle, sí, Dios te quiere sanar y Dios te va a sanar, y poner las manos y decirle, sí, tranquilo. Es aumentar la fe a través de eso, pero es que a veces ni lo creemos nosotros mismos, ¿eh? A veces uno como que empieza como a dudar, y esas dudas son las que no le permiten a uno tener esa fe y enriquecernos en eso. Y acá nos deja algo también. Dice, no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino ir a las ovejas descarriadas de Israel. Nos cuesta hablar de Dios con las personas que no creen en Dios, o que tienen esa frustración de Dios, o que no quieren llegar de Dios, o que nada que ver con Dios. A veces como que pecamos de imprudentes, ¿no? De imprudentes no, sino o sí, hay que ser prudente, hay que ser tranquilo, que a esa personita mejor no le digamos nada, cuando estemos en esos ambientes mejor uno no tocar esos temas, pero mira que nos dice eso, y proclamar que ha llegado el reino de los cielos, que en todo momento podamos llegar a ser esos instrumentos y herramientas para llevar ese evangelio a las personas que a veces ni siquiera nos quieren escuchar, pero que nos toca porque creo que es una de las misiones que nos está dando, porque tenemos que ganarle almas a Dios para el cielo. Pues eso es lo que me deja a mí esta palabra, y esperamos que podamos de una u otra forma entender el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros y cuál es nuestro proceso. ¿En qué proceso vamos? Bueno, cada uno lo tiene ahí. Entonces esperemos que nos sirva para llevar nuestro proceso, nuestro caminar en el Señor.
Normita. Gracias, Edwin. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Ustedes saben que a mí me gusta retomar las lecturas. Durante esta semana se nos está hablando del envío. Desde el domingo se nos está hablando del envío de los 72. Y se nos está ayudando a entender como cuál era el propósito, cuál es el propósito de ese envío, cuál es el propósito de que vayamos a servir, de que vayamos a predicar, de que vayamos a hacer misión, de que vayamos a evangelizar a las personas. Hay un refrán bíblico que dice que Dios todo lo permite para el bien de los que Él ama. Dios todo lo permite para el bien de los que Él ama. Nosotros somos muy cuadriculados, nosotros quisiéramos que las cosas fueran de una determinada manera. En cambio, Dios se vale de las distintas circunstancias, de los distintos ires y venires de la vida, de los problemas, de las dificultades. Dios se vale de todo. A nosotros nos cuesta valernos de todo. No sé, como lo decía Edwin ahorita, ¿no? Vamos a reunir a la familia, pero es que vamos a reunir es para tomarnos una cerveza, no más, punto. Allá no vamos a hablar de Dios. Nosotros somos así, psicorrígidos, esquemáticos, acartonados. En cambio, Dios dice, no, pues vaya, reúnanse con su familia, tómese una cerveza, pero comparta, sea testimonio, sea luz, ilumine, aproveche la ocasión, mire a ver a quién. Y eso es de alguna manera permitir que lo que el Señor nos haya regalado termine influenciando todos los ambientes, todos los momentos, todas las circunstancias. No es para volvernos fanáticos, no es para volvernos obsesivos, compulsivos, de que en la reunión familiar, bueno, quiten esa música pagana, o no hagan, o no vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello. No, espere. En medio de las circunstancias y en medio de los ambientes. Tomemos el Evangelio y dice, en aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros, para curar toda enfermedad y dolencia. Les dio autoridad, los revistió de autoridad. Y es que definitivamente, mis hermanos, hablábamos, si no estoy mal, antier, sobre la importancia de pastorear a las ovejas, de que haya alguien que pastoree a las ovejas, alguien que pastoree el rebaño, que cuide el rebaño. Y ese pastorear y ese cuidar el rebaño implica sanar, predicar, sanar y liberar. Y ojalá nosotros lo pudiéramos entender. O sea, atender a la oveja no es solamente hablarle de Dios. Es más, yo diría, y hasta me parece pedagógico, oremos primero por la oveja, sanémosla, liberémosla, y por último, le predicamos el evangelio. Muy probablemente esa oveja va a estar más dispuesta, más preparada, después de que oremos por ella. El terreno, como hace el campesino, que el campesino quita las piedras del terreno, prepara el terreno para poder cultivarlo. Nosotros deberíamos de pronto de preparar más el terreno. Y en este caso llama a los apóstoles y les da autoridad para expulsar espíritus y curar toda enfermedad y dolencia. Tanto en el cuerpo, ustedes ya lo han referenciado, como en el alma. Tanto en un área de la vida como en todas las áreas de la vida. Y entonces da los nombres de los 12 apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago el de Zebedeo, y Juan su hermano,
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón de Caná, Judas Iscariote, el que lo entregó. Y con esto que nos está diciendo, distintas personas, distintos temperamentos, distintas historias, distintos pecados. Y Dios los usa a todos. Y Dios se vale de todos para llevar el evangelio. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Hombre, saber en dónde está la oveja descarriada, discernir cuál es la oveja descarriada, cuál es la que está necesitando, cuál es la que tiene hambre y sed de Dios. No es fácil. Pero lo que nos compete a nosotros es trabajar por extender el reino de Dios. Aquí se nota por parte de Jesús un celo por el pueblo de Israel. Repito, aquí se nota un celo de Jesús por el pueblo de Israel. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. A nosotros la renovación católica carismática, de manera particular el Señor nos envía a la iglesia, a nuestra iglesia, no exclusivamente. No nos está diciendo que no prediquemos a otras personas o a otros hermanos. Nos está diciendo el llamado que les he hecho a ustedes como renovación católica es que vayan y de manera particular evangelicen, ¿sí? Trabajen por la renovación de la iglesia. O sea, prioricen eso. Prioricen evangelizar nuestra misma iglesia católica que tanto lo necesita. Y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Miren que primero les da autoridad para sanar enfermos, expulsar demonios. Y luego les dice, y proclamen el reino de los cielos. Hay un orden lógico. Preparen el terreno y luego evangelicen. Y es que es más fácil decirle a una persona que ha sido sanada o que ha sido liberada, que ha sido tocada por la gracia del Señor, es más fácil decirle, el reino de Dios ya está aquí, que decirle a alguien que no ha tenido ninguna experiencia, el reino de Dios está aquí. Ahora, ¿en qué nos equivocamos? En que casi siempre suponemos que ya la gente lo sabe todo. No es que ya la gente sabe que el reino de Dios está aquí. ¿Seguro? ¿Tú crees que ya el reino de Dios, que todo el mundo sabe que el reino de Dios ya está aquí, que está entre nosotros? En estos días he estado compartiendo con los hermanos de los grupos de oración una enseñanza sobre Jesús, el amor de Jesús, el amor encarnado de Jesús. Amor encarnado. Y la gente dice, sí, se encarnó en la Virgen María. Y yo les digo, es que es mucho más allá. Por ejemplo, cuando usted piensa en el sacerdote, ¿usted realmente cree que en el sacerdote está la persona de Jesús? Y eso está bien, que lo creamos. Que por sus manos se consagra el pan y el vino, muy bien. Que por sus oídos se nos escucha para el perdón de nuestros pecados, muy bien. Que su bendición es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu, eso está muy bien. Pero lo que nos cuesta creer a nosotros es que Jesús se haya encarnado en nosotros, que esté en nosotros. Nos cuesta creer que nuestras palabras sean las palabras de Jesús, que nuestras manos sean las manos de Jesús, que nuestros brazos sean los brazos de Jesús. Nos cuesta creerlo. Y entonces pareciera que tuviéramos a un Jesús que se ha quedado con algunas élites, pero que no se quedó con el vulgo, con el pueblo. Y eso es totalmente falso. Cuando se nos dice que el reino de Dios ha llegado, es porque el reino de Dios está aquí, está entre nosotros. Muy bien, ahora vamos con la primera lectura. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto. El hambre. Aquí está hablando de hambre física. Si nosotros habláramos de hoy, estamos hablando de hambre espiritual. Y el pueblo reclamaba pan al faraón. Y yo creo que el mundo hoy reclama. Miren, los vicios,
el pecado, todo lo que casi sucede en la humanidad hoy en día, es una manera de reclamar atención. El mundo necesita sentirse atendido, escuchado. Y reclamaba pan al faraón. Y este decía a los egipcios: id a José y haced lo que él os diga. Estoy totalmente de acuerdo en la referencia que hicieron a la Santísima Virgen María, que le dijo a los sirvientes de Caná en Juan 2, les dijo exactamente lo mismo: hagan lo que él les diga. El hambre se extendió a toda la tierra y José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios mientras arreciaba el hambre en Egipto. Miren, mis hermanos, en tiempos de crisis, lo menos que una persona inteligente puede hacer es cerrar las puertas. Lo menos que un gobernante inteligente puede hacer es cortar relaciones con sus aliados comerciales. Discúlpeme lo que voy a decir. Lo más estúpido que una persona, que un gobernante puede hacer en tiempos de crisis y que supuestamente quiere crear una paz total, es crear enemistades con gobiernos, con vecinos, con aliados. O sea, no tiene sentido y no tiene lógica. En tiempos de crisis hay que crear alianzas. En tiempos de crisis hay que crear apoyos, hay que apalancarse. Esa es la palabra, apalancarse. Y apalancarse es: yo me apalanco en el otro y el otro se apalanca en mí. ¿Qué hizo el sabio José? ¿Qué hizo el sabio José? Contrario a lo que algunos gobiernos hacen, de cerrar las puertas, de cerrar las oportunidades de diálogo, de cortar relaciones. No tiene sentido. ¿Qué hizo el sabio José? Abrió las puertas. De todos los países venían a Egipto a comprarle a José, porque acuérdense que José durante 7 años de vacas gordas supo administrar los bienes. O sea, la enseñanza de José a nivel espiritual es muy bonita, pero a nivel humano es espectacular. Espectacular. Claro, podríamos resaltar la misericordia de José, pero si José no hubiera sido sabio y no hubiera guardado en los graneros de Egipto durante 7 años y no hubiera administrado bien y no hubiera ahorrado, no hubiera tenido cómo mostrar su misericordia con sus hermanos. Simplemente sería otro más en tierra extranjera. Los hijos de Jacob fueron a Egipto a comprar grano junto con otros grupos, pues había hambre en la tierra de Canaán. José mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo. Vinieron pues los hombres de José y se postraron ante él. Se cumplía, como lo dijo Amparo, se cumplía el sueño, la promesa. José tuvo un sueño en que había muchas espigas de trigo, si no estoy mal, y él estaba en el medio, y las espigas se inclinaban ante él. Le contó ese sueño a sus hermanos, y sus hermanos se llenaron de envidia. ¿Cómo así que nosotros nos vamos a estar rindiendo ante ti? Que eres el menor, que eres el más pequeño y que eres el consentido de papi y mami. Pues aquí se estaba cumpliendo la escritura. Pero, entonces dice, vinieron, se postraron ante él, rostro en tierra, como si fuera un dios. Eso es idolatría, ¿no? Al ver a sus hermanos, José lo reconoció. Ellos no lo reconocieron. Él sí lo reconoció. Pero él no se lo dio a conocer, sino que les habló duramente. Tenía que llenarse de coraje, tenía que llenarse de valor, tenía que fortalecerse, no se podía debilitar, no se podía poner a llorar ahí. Los hizo detener durante 3 días y aparece otra vez el número 3 que nos habla del tiempo, el tiempo de Dios, el tiempo correcto. Al tercer día dijo José: yo temo a Dios, por eso haré lo siguiente, salvaré la vida si sois honrados. Les está pidiendo una muestra de honradez, que era lo que ellos no habían tenido. Se queda con el hermano menor y les dice: vayan, lleven las raciones, pero tráiganme a su hermano menor. Él era el hermano menor. Él era el que habían vendido a los mercaderes.
Ellos aceptaron y se decían, estamos pagando el delito contra nuestro hermano, cuando lo veíamos suplicando angustiado y no le hicimos caso. Oiga, nosotros estamos viendo a los demás angustiados, estamos viendo a la gente que pasa necesidades, estamos viendo a la gente que necesita de Dios. ¿Estamos haciendo algo? Preguntémonos. Dentro de poco, para el 18, 19 y 20 de julio, vamos a tener el retiro Renacer en Fusagasugá. Usted ya está mirando a cuántos nuevos va a invitar. El Señor nos ha regalado un retiro para gente totalmente nueva, que no tenga ninguna experiencia en el caminar del Señor y que necesite encontrarse con Dios. ¿Cuántas personas usted ya ha inscrito? ¿Cuántas personas ha invitado? Y es baratísimo, porque a nosotros no nos importa hacer plata con la palabra de Dios, no nos importa comerciar con la gracia de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Norman, yo no sé predicar. Bueno, pero hay otros que lo saben hacer. Usted también se puede unir a eso. Ellos aceptaron y se decían, estamos pagando el delito contra nuestro hermano, cuando lo veíamos suplicando angustiado y no le hicimos caso. Por eso nos sucede esta desgracia. ¿Con qué nos vamos a devolver? ¿Con qué le vamos a rendir cuentas? Intervino Rubén. No os decía yo, no pequéis contra el muchacho. Vosotros no me hicisteis caso. Ahora nos piden cuentas de su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues había usado un intérprete. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y no sabemos que Dios sí nos entiende y que Dios sabe lo que necesitamos y que Dios sabe lo que le estamos suplicando. Él se retiró y lloró. Jesús también lloró 3 veces, no se nos olvide. ¿Y por qué llora? Por el vacío tan grande que hay en la humanidad. Porque el mundo necesita de Dios y a lo mejor nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde. Así es que tratemos de ir y mostremos la misericordia de Dios al mundo entero. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como esperamos de ti, es el clamor de la gente. Y esa misericordia el Señor la quiere hacer a través de nosotros. Cristos encarnados hoy en esta pequeña y frágil humanidad, pero que es para la gloria de Dios. Dios les bendiga, mis hermanitos. Muchísimas gracias. Mamita, muchas gracias. Pues nada, cerramos esto como lo empezamos, con oración, diciéndole a Papito Dios que muchas gracias, Señor, por dejarnos este mensaje tan hermoso, porque sabemos que el mensaje ha llegado a muchas personitas, porque sé que de todo lo que hemos hablado acá, algo les quedó, algo para su vida. No solamente un llamado de atención y ya, sino que es algo para que iniciemos una nueva vida, Señor. Le damos gracias, Señor. La gloria y la honra todas para ti, Señor, por dejarnos a nosotros y a tomarnos nosotros como instrumentos, Señor, para tu obra. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das a través de nuestros hermanitos, a través de nuestra familia, a través de todos los que pasan por el frente de nosotros. Cada uno de ellos nos ha dejado un mensaje, porque sabemos que eres tú, Señor, obrando a través de ellos. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que hagamos lo que el Señor nos dice. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo podamos administrar los bienes que el Señor coloca en nuestras manos, la sabiduría, todo lo que el Señor coloca, como José supo administrar todo y estuvo para todo momento. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo podamos hacer lo que tanto agrada a Dios y lo que tanto Dios quiere que hagamos por Él. Amén. Amén. Para estar siempre en tus caminos, Señor, para no perder el foco, para no perder esa meta que tenemos, Señor, llegar a la salvación. Esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, como vemos ahí en el flyer, nos hemos reunido de lunes a sábado
Ahí están los diferentes lugares, sitios donde nos reunimos presencialmente y están todos cordialmente invitados. También los invitamos para que a las 3 de la tarde se unan al Santo Rosario, ¿cierto? Todos los días lo estamos haciendo también a las 3 de la tarde para que aprendamos también a hacer el rosario, para que podamos estar también en comunión con Jesús a través de la Santísima Virgen María. Y aquellos que nos quieran colaborar, que quieran ayudar, que quieran patrocinar, que quieran estar apoyando esta gran labor que se está haciendo a través de una ayuda, una ofrenda económica, lo pueden hacer a través del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Ahí pueden hacer. Y bueno, ya Norman nos lo decía en su intervención, tenemos un retiro espiritual llamado Renacer en Fusagasugá. Entonces, para que aquellos que se quieran inscribir, aquellos que estén interesados, pues ahí también están los números, ahí está todo, los que quieran ir, ahí están las fechas, tenemos todo para ir a este gran retiro. No sé si me queda algo más por decir, hermanitos. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Necesitas una pausa del ritmo de la vida? Del 18 al 20 de julio estaremos en la finca San Luis Cucharal de Fusagasugá. Invierte 30,000 y vive una experiencia transformadora. Invita a la comunidad Fuentes de Misericordia.